Vamos a definir lo que es el Euribor y me remito nuevamente al libro, que es nuestra unidad de referencia. El Euribor es un tipo de interés de referencia que se publica diariamente, se puede ver en la página del Banco Central Europeo, BCE, se puede ver en la página del Banco de España y se puede ver también en la página INE, que es la del Instituto Nacional de Estadística. Se publica diariamente y que recoge el promedio que presentan al que se presta, el dinero, los 26 principales bancos que operan en Europa. Se convierte en uno de los tipos de interés más importante porque la mayoría de las hipotecas se negocian tomándolo como referencia. Era lo que decíamos y con los ejercicios que habíamos trabajado en los temas anteriores. Fijaos, el Euribor fluctúa y fluctúa según la economía de cada país. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué tenemos un tipo de interés muy bajo o por qué tenemos un tipo de interés muy alto? ¿Qué es lo que pasa? Sabíamos que los gobiernos pueden manejar un poco o pueden influir en esa arbitrariedad de los ciclos económicos, si lo recordamos, ¿no? De esa movilidad o cómo se producen, pero ¿por qué o qué efectos derivan de un tipo de interés bajo? Si yo tengo un tipo de interés bajo, y lo vamos a hacer así todos los pensamientos razonados para llegar a una conclusión lógica y que no se nos olvide, si yo tengo un tipo de interés bajo y me quiero comprar un coche, pues voy a acudir a pedir un préstamo, porque prácticamente tengo que devolver lo que me han prestado y muy poquito más, porque es el tipo de interés bajo. ¿Esto qué es lo que hace? Favorece el consumo, favorece que todas las personas se quieran o tengan acceso a esa compra de un coche. Si yo puedo acceder a un coche, aumenta la producción. Si aumenta la producción, aumenta la riqueza de un país. Con lo cual, un tipo de interés bajo favorece todo lo que acabamos de ver: incremento de consumo, incremento de producción, incremento de disminución de desempleo, por lo cual fomenta el empleo, puesto que se tienen que producir más coches. Pero todo ello, si yo aumento mi consumo, también lo que está aumentando es la inflación, con lo cual ese es el efecto negativo que pudiera tener un tipo de interés bajo. ¿Y qué es lo que ocurre si lo hacemos al contrario? Que si tenemos un tipo de interés alto en el mercado, ¿cuáles son las consecuencias que vamos a sufrir? Pues si en lugar de devolver 1.000 euros que me prestan, como pasaba en el primer ejemplo, vamos a poner que solamente tenía que devolver un 1%, tendría que devolver 1.010 euros. Si en lugar de devolver eso me dicen que tengo que devolver un 10%, tendría que devolver el 10% de 1.000, con lo cual son 100 euros. Hay mucha diferencia de devolver 1.000 más 10 euros adicionales de tipo de interés, en el primer ejemplo, o devolver 1.000 más 100 euros adicionales en el ejemplo de ahora, si el tipo de interés es elevado y está en torno a ese 10% que manejamos a nivel teórico simplemente. Pues lógicamente yo no voy a acceder a comprar ese coche, porque tengo que pagar en proporción, tengo que pagar más de lo que me cuesta, pero además una proporción elevada, con lo cual voy a disminuir el consumo, no voy a poder acceder o no voy a querer acceder a comprar ese coche con un préstamo, consecuentemente no va a aumentar la producción, consecuentemente va a aumentar el paro o el desempleo y consecuentemente, no tendremos inflación, pero tampoco produciremos riqueza en un país. Estos son los efectos positivos y los efectos negativos con los que la economía puede trabajar y puede funcionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que en momentos en los que nos estamos recuperando de un ciclo económico, y no nos olvidamos ni del flujo circular de la renta ni del ciclo económico, en el momento en el que nos estamos recuperando de este ciclo económico, los países lo que hacen es incidir e interferir para que el tipo de interés sea bajo y que inmediatamente se potencie el consumo, que se potencie la producción, que se potencie la riqueza del país y que se potencie la disminución de la tasa de desempleo de un país, que es lo que nos va a volver a posicionar en esa fase de recuperación para poder llegar otra vez a la cima e intentar conservarla el máximo tiempo posible.